Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Me da mucho gusto verlos, estamos listos para una mañana más. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de los Hechos. Y antes de comenzar, pues me gustaría que oráramos para poner este tiempo en manos del Señor. Sé que ya hemos estado orando, pero no está de más una oración más. Señor, gracias por este día. Te ruego que esta mañana tu palabra pueda transformar nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra, tome el poder de tu evangelio en nuestros corazones, Señor, y los transforme, los renueve, los cambie. Y te pedimos y te rogamos, Señor, que también traiga salvación esta mañana, Señor. Te pido que seas tú hablando, que todo lo que yo tenga que decir venga de tu corazón y no del mío. Y Padre, guíanos a tu verdad en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Estamos en Hechos capítulo 12 y vamos a terminar. Hoy vamos a ver solo 5 versículos. La verdad es que el tiempo va a ser corto, pero espero que pueda ser de mucha bendición para nosotros, los que estamos aquí presentes en vivo y aquellos que escucharán este sermón. El título del sermón es La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. No estamos hablando de Gloria, la esposa de Sergio, para que no se espanten. El título de nuestro sermón es La gloria es de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, o más bien desde Génesis capítulo 3, es decir, después de la caída, el ser humano ha experimentado las consecuencias de vivir en pecado, con un corazón caído, y esto se refleja en la sociedad en la que hoy por hoy vivimos, en la que todos estamos inmersos. El hombre siempre está buscando el éxito, el reconocimiento, el aplauso, la libertad financiera, ¿verdad? Ahora que está tan de moda el coaching y todo este rollo de la libertad financiera, el aplauso. Y en resumidas cuentas, para no darle más vueltas al asunto, el hombre siempre está buscando su propia gloria. Siempre está buscando recibir gloria, recibir reconocimiento. Y hay varios ejemplos de personas que intentaron sentirse dioses y que negaron la existencia de un creador o del creador. Te voy a dar 5 personajes que a lo largo de la historia intentaron o dijeron cosas en contra de Dios o robándole la gloria a Dios, y sucedieron cosas bastante extrañas en sus vidas. El primer personaje era o es, o más bien fue, un expresidente dictador de Venezuela. Y este hombre afirmó durante una transmisión en vivo que Dios era un mentiroso y de manera retórica maldijo al pueblo de Israel. Sus palabras fueron: Dios es un mentiroso, no existe ningún enviado, el verdadero Dios es la voz del pueblo. Hasta parece familiar, ¿no? Como que, bueno. Después continuó diciendo: condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas Estado de Israel. Tiempo después se le diagnosticó cáncer y pocos días murió. Su nombre, Hugo Chávez. Una mujer muy famosa, muy famosa de Hollywood, fue visitada por un pastor para predicarle la palabra de Dios, a lo que ella respondió: yo no necesito a Jesús. Una semana después, la mujer apareció muerta, al parecer por una sobredosis de pastillas para dormir. Esta versión aún está en tela de juicio y su muerte sigue siendo un misterio. Su nombre, Marilyn Monroe. El siguiente personaje era un hombre, era un candidato a la presidencia de Brasil. Había arrasado en las elecciones internas de su partido, tenía más de 500,000 votos. Y unos días antes de ser lanzado como el candidato, dijo lo siguiente: ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia de Brasil. 9 meses después, murió por una enfermedad que los médicos no lograron descifrar y nunca logró llegar a la presidencia de Brasil. Su nombre, Tancredo Neves. Otro famoso hombre, y este lo van a adivinar muy rápido, este famoso hombre construyó uno de los barcos o el barco más grande que se haya visto en su tiempo o en su historia. Desafió a Dios diciendo con sus propias palabras: ni Dios podrá hundir este barco. Su nombre, J. Bruce Ismay.
él fue el que construyó el Titanic. Y por último, un reconocido cantante de una de las bandas más famosas y que han revolucionado la historia de la... ¿Cuántos músicos hay aquí? Ok, esto lo van a saber. Este cantante desafió a Dios en sus palabras diciendo lo siguiente: la cristiandad desaparecerá y acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso porque estoy seguro que eso va a suceder. Y terminó cerrando con broche de oro diciendo: los Beatles son más famosos que el mismo Jesucristo. Su nombre, John Lennon. Tiempo después, fue asesinado por uno de sus fanáticos con un arma de fuego. ¡Wow! ¿Por qué te digo todo esto? Yo no estoy afirmando que efectivamente Dios acabó con ellos por estar diciendo cosas que no tenían que decir. Pero tampoco podemos negarlo. Y podemos darnos cuenta que algo ha sucedido en la vida de estas personas. Y estos hombres negaron a Jesucristo, creyeron ser su propio Dios, creyeron ser sus propios salvadores, le robaron la gloria a Dios, se quisieron sentir más que Dios y su final no fue nada alentador. Pero no solo esto, en la misma Biblia vamos a encontrar personajes y ejemplos de hombres que intentaron robarle la gloria a Dios. Y estos personajes los vamos a ver en toda la Escritura. Pero hoy específicamente vamos a hablar de uno que está en Hechos capítulo 12, versículos del 20 al 25. Así es que vamos a darle lectura y vamos a entrar de lleno en nuestro sermón. Dice: Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haberle dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Verso 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. ¿Qué está sucediendo en el contexto? Si ustedes recuerdan, el domingo anterior estábamos viendo cómo el texto de Hechos capítulo 12 es como una historia aparte, una historia en medio de lo que está sucediendo con Bernabé y con esta misión que es encomendada por la iglesia de Jerusalén. Llega a Antioquía a discipular a esta iglesia de Antioquía, a plantar la iglesia de Antioquía, y entonces pide ayuda a Pablo, y entonces durante un año están enseñando a esta iglesia y continúa este viaje misionero. Pero en medio de todo eso aparece el capítulo 12, donde nos muestra en el versículo 1, dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces aparece en la escena un hombre, un rey llamado Herodes, que lo único que quería y lo único que buscaba era su propia gloria. Claramente le gustaba llamar la atención, quería adeptos, quería reconocimiento. ¿Y cómo sabemos esto? El versículo 3 del capítulo 12 dice: y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Durante este tiempo, y lo dije hace 8 días, venía gente de muchos lugares para festejar esta fiesta. Entonces él sabía que iba a tener muchos adeptos, iba a tener muchas personas a las cuales les iba a dar como mucha alegría lo que estaba haciendo en contra de los cristianos. Por lo tanto, quería recibir más reconocimiento. Entonces este hombre no es como que, híjole, pero no lo hizo con dolo. O sea, Herodes a lo mejor era buena onda. ¿Dónde está la gracia? ¿No? Herodes también se equivocó. Es pecador como nosotros. Pobrecito de Herodes. El texto no nos está diciendo eso. Está mostrándonos que este hombre, con toda alevosía y ventaja, estaba planeando ser engrandecido, ser aplaudido y ser engrandecido por estar matando a cristianos o estar haciendo cosas en contra de los creyentes. Ya desde aquí podemos ver indicios de lo que hay en el corazón de este hombre. Así que después de la fuga de Pedro, era obvio que estaría molesto, que estaría furioso. Mira conmigo el versículo 18. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro.
Verso 19, Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Creo que estaba un poco molesto porque se les peló Pedro, ¿verdad? Y entonces, con este enojo, es como vemos que comienza el versículo 20 de la misma historia en el capítulo 12. Dice Herodes, verso 20, estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. O sea, podemos ver o podemos darnos cuenta que tal vez el enojo por haber perdido a Pedro, a quien iba a matar y donde iba a recibir más gloria, donde iba a recibir más adeptos, donde iba a recibir como más elogios por lo que estaba haciendo, lo había perdido y ese enojo continuaba. Y entonces este era el típico hombre que buscaba con quién desquitarse. ¿Te suena familiar? Yo no sé si a ti te pasa, ¿no? O tú eres de esas personas que no, o sea, tú, puro amor y paz. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en la posición de que alguien nos hace algo y estamos buscando quién nos la pague? ¿Quién es mamá aquí? Levante su mano. Frase de mamá, ¿no? Y cállate porque contigo me desquito. Se ríen porque saben que sí la han hecho. Yo no sé si se sigue usando la chancla, pero en mis tiempos la chancla volaba. Y la chancla de mi abuela era peor porque la chancla de mi abuela era más grande, entonces... Pero es típico y eso está en nuestro corazón y este hombre estaba expresando exactamente eso, estaba buscando quién se la pagara porque sabía que Pedro se había fugado, porque sabía que ya no iba a recibir ese reconocimiento que él estaba buscando. Ahora, ¿por qué se enoja con Tiro y con Sidón? Tiro y Sidón eran dos ciudades portuarias. El país o sus países estaban al norte de Palestina y Herodes controlaba toda esa parte, controlaba todo ese reino. Y ellos sabían que Herodes podía poner las cosas difíciles en dos sentidos. Uno, si desviaba de su puerto todo el comercio de Palestina, perderían buena parte de los ingresos. Entonces, evidentemente no les convenía que esto sucediera. Y peor aún, Tiro y Sidón dependían de Palestina para su provisión de alimentos. Y si les cortaba la provisión, se verían en una situación muy grave. Por esta razón es que estos hombres sabían que no podían permitir o no podían dejar que Herodes se enfureciera con ellos porque tenían mucho que perder. De forma comercial y también con los alimentos, con lo que ellos eran abastecidos como ciudad. Así que en primer lugar consiguieron ganarse ¿a quién? ¿Qué dice el texto? Versículo 20 igual, dice: pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey. Ellos sabían que no podían llegar directamente con el rey porque el rey estaba enfurecido, porque el rey estaba a punto de quitarles toda la conexión económica y comercial que ellos tenían y tenían que buscar a alguien en medio. Pero ellos sabían que tenían que hacerle la barba a este cuate como diera lugar, porque si no, iban a perder mucho. Entonces, de cierta forma, este comité de Tiro y de Sidón tampoco estaban buscando mucho la gloria de Dios. O tampoco estaban como refugiándose en Dios o buscando a Dios para que los ayudara. Ellos sabían que tenían que tener una buena negociación con el rey para que los dejara en paz. Y la buena negociación, ¿saben cuál era? Adularlo. ¿A cuántos les gusta que los adulen? Levanten su mano. Levanten su mano con confianza. Estamos en confianza. Ahora resulta que a nadie le gusta, ¿no? ¿A cuántos les gusta que les digan, qué bueno eres para hacer esto? ¿Cuánto les dice su jefe en el trabajo? No inventes, qué bien te quedó la presentación, eres un fregonazo. ¡Wow! O sea, mujeres como tú necesita este país, así empoderadas, con ganas de salir adelante. ¿Cuántas mamás luchonas hay aquí? A ver, levanten la mano. Feminismo a todo lo que da, ¿no? ¿Y cómo se siente eso? Mira, la hermana hasta agarró el café y dijo, ¿no? Se siente padre, ¿no? Hasta dice, cruzas la pierna. ¿Qué se siente cuando te hablan de American Express? Señor Ponce, hablamos de American Express para ofrecerle nuestra tarjeta Black. Mono. Y hasta te acomodas en el sillón, así. Yo soy el señor Ponce, tarjeta Black. Y después, la endrogadota que te das, ¿no? Pero eso es adular y se siente bien, se siente padre, se siente a gusto. O sea, sientes como que despegas del piso, así como que estás flotando, como que, ese soy yo.
Y estos hombres sabían que tenían que hacer eso con Herodes porque eso es lo que les iba a resultar, porque Herodes lo único que quería era recibir adulación y sentirse glorioso y sentirse grande. Se ve que este cuate era una persona que lo único que necesitaba en su vida era ser adulado. Los hechos siguen mostrando mucho más del carácter de Herodes. El versículo 21 dice lo siguiente: el día señalado, después de que ya negociaron con él, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. O sea, Herodes se sentía Luis Miguel en ese tiempo. O sea, se puso su mejor traje, su mejor frac, ¿no? Sabía lo que iba, sabía que tenía que verse bien. Y entonces entró a la tribuna y comenzó a hablar. Les dijo, ahorita yo me los echo en la bolsa, pues de por sí ya los tengo aquí, ¿no? Y es como, ¿han visto los videos de Luis Miguel cuando sale al escenario? Ahora en su nuevo tour. O sea, están pasando el video y la gente ya está gritando como loca. O sea, todavía ni sale. Y de repente sube así. Wow, la luz, ¿no? Y luego ponen en el fondo así el sol, ¿no? Y sale el cuate acá. Y todo. O sea, no ha cantado nada. Ni siquiera ha cantado, no ha abierto la boca y ya están todos. Y yo me imagino a Herodes así. O sea, ya estaba saliendo de la tribuna y no había dicho nada. Y la gente ya estaba adulándolo. Y wow, Herodes. Y el otro. O sea, ni siquiera necesitaba preparar como un discurso. Ya estaba puesto. Y comienza a hablarles. Versículo 22. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Hay pastores que hasta son como dioses, ¿no? Apóstoles. Y entonces empieza a entrar como este espíritu de Mesías. Y se sienten Mesías. O sea, hay pastores que son como Saiyajin, que empiezan como a sentir que tienen poderes, y la gente empieza a ver como que hasta tienen aureolas así de colores, y la gente empieza a adularlos y a hablarles. ¡Wow! No, es que si Él ora por mí, seguro voy a ser sano. Si Él ora por mí, seguro tendré más dinero. Si le entrego mi primicia, que está tan de moda, ¿no? Si le entrego mi primicia a ese hombre, la va a multiplicar. Adulación, adulación y adulación. Y es de ambos lados, ¿eh? No es solo el problema era de Herodes, el problema también era de la gente que lo adulaba, que le aplaudía, que alimentaba ese ego hacia este hombre. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros, aunque seamos creyentes, estamos acostumbrados por nuestro corazón caído a alimentar el ego, no de los demás, tu propio ego. Y muchos de nosotros sabemos, porque hay un Espíritu Santo que mora en nosotros, que esa es mi oración y eso espero, que te esté diciendo: hey, aguas con lo que estás haciendo, aguas con tu adulación, aguas con sentirte más que Dios, aguas con quererte robar la gloria de Dios. Y muchas veces decimos: espérate que se está sintiendo bien. Espérate que ahorita estoy en el momento, o sea. Los solteros, ¿no? Estás como en el periodo de ya necesito casarme. Me quiero casar. Ok, está bien, ese es un buen deseo. Y de repente llega la muchacha que no es creyente. Qué guapo estás, qué buen partido, no dice groserías, no toma, no fuma, gana bien, no manches, ¿dónde firmo? ¿No? Y tú así como, claro. Y además soy cristiano. O sea, te pones ahí. Y te empieza a adular. O al revés. No encuentro al hombre de Dios, no lo encuentro, ya me cansé de buscar, estoy desesperada, necesito casarme. Y llega un muchacho guapo. Va al gimnasio, es sano, es de familia, es buen chavo, no tiene adicciones, hace deporte, es buena onda. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero hay un pequeño problema, ¿cuál? No es creyente. Y te empieza a decir, pero es que tú estás muy guapa, eres hermosa, tú no necesitas a Dios, tú eres una diosa. Me han contado, no sé, me han contado. Pero sucede. Y la adulación comienza
a hacer justo eso en ti. Comienzas robándole la gloria a Dios, empiezas a ponerte tú en primer lugar, empiezas a pensar que tú eres tu propio Salvador, empiezas a pensar que tú eres mejor que Dios, empiezas a pensar que tú no necesitas ni siquiera a Dios en tu vida. Y poco a poco la caída comienza a darse. ¿Qué tan profunda sea? No lo sé. Por otro lado, hay personas que piensan que van a agradar a Dios cumpliendo ciertos requisitos o ciertas cosas. Y entonces empiezan a hacer ese tipo de situaciones o de cosas, a cumplir esas reglas para ver que los demás vean que lo estás haciendo y entonces te adulen y eso haga que te ganes el favor de Dios. Entonces, como cumples con ciertos requisitos, haces oraciones, haces ordenanzas y ciertas cosas, entonces eso es tener comunión con Dios. Ahora Dios me ama a mí. Véanme a mí para que vean cómo es que Dios se fija en mí, cómo me ha salvado, cómo ha hecho cosas conmigo, porque yo sí obedezco y ustedes no. Adúlenme a mí, no a Dios, primero a mí, para que vean cómo se hace. El pueblo comenzó a adorar a Herodes. ¿Cómo creen que se sintió Herodes? Se sintió como un pavo real. Y así es el ser humano, que es independiente, que no necesita a Jesús porque Él mismo es su propio Salvador. Voz de un Dios y no de un hombre. Lo pusieron al nivel de Dios, ¿se dan cuenta? El historiador Flavio Josefo, acerca de este texto, dijo lo siguiente. Va a aparecer en la pantalla. El segundo día del festival, parece que Josefo describe que había como un festival y dice que esto sucedió en el segundo día, lo que está diciendo en la Biblia. De acuerdo al historiador, el segundo día del festival, Herodes entró en un teatro, era como un teatro, ataviado con un atuendo hecho de paño de plata que relucía al sol. Wow, o sea, da una descripción un poco más específica de lo que estaba sucediendo ahí. O una interpretación que él tiene. Y la gente se puso a gritar que había venido un Dios a visitarlos. ¿Te das cuenta? Inmediatamente se le presentó una enfermedad repentina y terrible de la que no se recuperó. Pero fíjense qué interesante. Versículo 23. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Otra vez, todos juntos. ¿Qué dice? No le duró nada sus 10 minutos de fama. No le duraron nada sus 10 minutos de fama. Dice, al instante, un ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué? Por no haberle dado la gloria a Dios. Wow. No sé tú, pero a mí me daría mucho miedo pensar en hacer esas cosas. Porque dice que al instante. No hay mejor descripción de Herodes que la que Pablo hace en Romanos 1, del 18 al 31. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron, fíjate bien, la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cambiaron la gloria de Dios por una imagen que Él mismo se hizo de Él. ¿Te das cuenta? Se estaba adorando a sí mismo. Pudo haber agarrado una imagen y decir, este es Dios, adórenlo. Lo pudo haber hecho, pero dijo, no, yo soy Dios, adórenme. ¿Te das cuenta de eso? Versículo 24, por lo cual, por esta razón, por robarle la gloria a Dios, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón,
Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra de la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí el castigo que corresponde a su extravío. Fíjense nada más todas las consecuencias de robarle la gloria a Dios. Como te decía hace un rato, la caída puede ser tan profunda que cuando te das cuenta, ya cometiste pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y todo comienza por robarle la gloria a Dios. Mi amigo, mi amiga, que piensas que estás aquí o que estás escuchando y que piensas que no necesitas a Jesús porque tú eres autosuficiente y eres tu propio Salvador, el diagnóstico que nos da la Biblia de ti es lo que acabamos de leer. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, lo dice Dios. Creyentes que de repente se nos olvida y empezamos a tener espíritus de Mesías, a sentirnos salvadores, a sentirnos que Dios va a cambiar este país por lo que tú hagas, o que tú eres el ejemplo a seguir como cristiano. Fíjate lo que dice Romanos 2 del 1 al 6. Por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que juzga a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes pocas las riquezas de su bondad y tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así es que ambas personas, creyentes y no creyentes, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque todos somos propensos a robarle la gloria a Dios. Necesitamos un Salvador que nos ayude a lidiar con eso. ¿Y sabes qué? Ese es el glorioso evangelio de la gracia. Sigo en Romanos, capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley de los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. ¿De quién es la gloria? Verso 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Fe en Jesús. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si hoy estoy reconociendo que durante mucho tiempo he sido mi propio Dios, que le he robado la gloria a Dios, que yo quiero el reconocimiento para mí, que me encanta que me adulen, lo que tengo que hacer es voltear a la cruz, reconocer que solo de Dios es la gloria y que necesito urgentemente un Salvador. Eso va a producir en mí arrepentimiento. Y puedo poner mi fe en Jesús, en que su gracia pueda transformar mi vida. Y ahora la gloria es de Él. Si yo estoy aquí sentado, es por la gloria de Dios. Si yo he sido salvado, es por la gloria de Dios. Si yo tengo que comer, es por la gloria de Dios. Si yo tengo que vestir, es por la gloria de Dios. Si yo soy salvo, es por la gloria de Dios, porque no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me salve. Jesús, mis hermanos, es el Rey de Reyes. Y cuando vino a esta tierra, tomó la forma de siervo. Él era el Rey. Él sí merecía la gloria. Él sí merecía que le aplaudiéramos, que le gritáramos, que dijéramos: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Salvador. Él sí lo merecía y sin embargo, Él se hizo siervo. Y fue a la cruz para que
Dios siguiera siendo glorificado, mientras tú y yo merecíamos la ira de Dios. Mira cómo dice Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Te das cuenta? Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien podía ser glorificado, quien tenía toda la gloria, le dice que el Hijo te glorifique a ti, cuando le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Wow. Eso somos tú y yo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús dijo: glorifícate tú, Señor, en mí, para que ellos sean salvos. En palabras del pastor Miguel Núñez, en su libro Siervos para su Gloria, dice lo siguiente: los verdaderos siervos, escucha esto, los verdaderos siervos de Dios no necesitan personas importantes a su lado para tener significado. Va otra vez. Los verdaderos siervos de Dios no necesitan personas importantes a su lado para tener significado. Un siervo para su gloria está satisfecho en Dios. En Dios. Dios lo llena por completo. Su identidad está en Cristo. Todo está en Cristo. No necesita más. No porque no necesita a las personas. Lo que se está refiriendo es que su todo es Cristo. Amigo, amiga, que no eres creyente, solo el Evangelio de Jesucristo te puede dar identidad, porque en Cristo lo tienes todo. En Cristo lo tienes todo. Quiero que puedan notar conmigo dos cosas. El versículo 1 del capítulo 1, ¿de quién habla? ¿Qué nos dice que sucede? Que Herodes mató ¿a quién? A Jacobo. ¿Y quién mata a Herodes? Mis hermanos, Jacobo murió, fue la voluntad de Dios, vida eterna y cielo para Jacobo. ¿Sabes por qué? Porque murió para la gloria de Dios. Herodes murió. Infierno, lloro y crujir de dientes eterno para él. ¿Sabes por qué? Porque intentó robarle la gloria a Dios. Herodes quiso sentirse Dios. Herodes pensó que era su propio Salvador. Y esta es la condenación. Déjame decirte, por ahí anda circulando un video de Dante Gebel que dice que Judas se arrepintió porque entregó las monedas. No hay nada más falso que eso. Judas no se arrepintió. Y el hecho de que haya entregado las monedas no significa que se haya arrepentido y que él no esté en el infierno. Porque si tú revisas la escritura te vas a dar cuenta que él tuvo su propio pago. Judas no se arrepintió. Judas fue al infierno, al igual que Herodes. Uno lo entregó y el otro intentó robarle la gloria. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir nosotros ahora? Nosotros, que por su gracia, de manera inmerecida, hemos recibido la salvación, el perdón de pecados, el cielo y la vida eterna que no merecemos. ¿Vamos a seguir creyéndonos Dios? ¿Vamos a seguir robándole la gloria pensando que lo que hacemos y lo que nos pasa es porque nosotros somos muy buenos? ¿O vamos a humillarnos en la cruz, reconociendo su señorío y dándole gracias por lo que hizo? Mi hermano, Jesús no te quiere hacer una mejor persona. Dios no quiere hacerte una mejor persona. Dios ve a Jesús en ti y por eso te transforma. Porque si te viera a ti,
la ira de Dios caería sobre ti. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que a lo mejor fue corto, Señor. Pero ayúdanos a entender lo que significa tu gloria. Tu palabra dice que Jesús es la doxa, es la gloria de Dios. Y si nosotros intentamos robarte la gloria, estamos diciendo que somos como Jesús. Padre, líbranos de hacer esto. Ayúdanos a reconocer tu grandeza, tu poderío, tu señorío y a someternos a Él, reconociéndote como nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Y Señor, que el Evangelio pueda traer en arrepentimiento y fe a aquellos que no te conocen y que hoy les has confrontado con su pecado. Ayúdanos a ambos, porque todos te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.